Y entrando ya en alguno de los sectores, recién usted decía, lechería, arroz. En el caso de la lechería se perdió durante este último año y medio prácticamente promedio un productor por día. En el caso del arroz también hay un problema serio de competitividad. También la granja, por ejemplo, que desde el punto de vista social es un sector importante. Para esos sectores, ¿se puede instrumentar en el corto plazo algo que sea de impacto y que revierta esta situación? Más que el corto plazo, yo creo que lo que tiene que haber es un mensaje claro del camino que se va a seguir. Y el camino se empieza en un día. Si yo voy para allá, empiezo acá, para allá. No empiezo andando para otro lado. Entonces, ese es el camino que se va a seguir. El primero, el tema de la competitividad vía costos. Allí hay un compromiso fuerte. El segundo, que sabemos que es preocupación en casi todos los sectores, el tema fiscal. Se habla del final, se habla del atraso cambiario y del precio del dólar, que obviamente allí hay un tema de mercado, allí hay un tema de tener una equiparación con nuestros vecinos, con nuestra canasta de monedas que de alguna manera nos relacionamos, pero también hay un tema fiscal. Porque para realmente actuar sobre el atraso cambiario tenemos que actuar sobre el tema fiscal. Y hoy tenemos un déficit que es insostenible. Y eso el gobierno entrante le hinca el diente del primer día para terminar con ese concepto que cualquiera entiende, que no podés gastar todo el tiempo más de lo que ingresa. Y como conceptualmente tenemos claro que la gente ya hizo el esfuerzo, hoy el esfuerzo está de este lado del mostrador. Hay algunas de esas actividades que tú mencionabas, que por ejemplo la fruticultura y la lechería, que son actividades que no son fácilmente sustituibles. Un productor lechero, después de tener años de genética, tener su rodeo, tener una sala de ordeñe, tener una concepción familiar de un trabajo sacrificado como el de Tambero, no lo cambia un día para el otro. O sea, cuando ves un camión de ganado volando, entrando un matadero, y bueno, acá hay una familia afuera del establecimiento. Lo mismo el que tiene que arrancar los árboles de fruta, que no es de un día para el otro. O sea, sin menospreciar las otras actividades, allí hay un componente de pensamiento a muy largo plazo. Y allí tenemos varios temas. El tema de la granja, que yo fui diputado por Canelones 15 años, lo conozco bien. Estuve trabajando en el Fondo de Reconstrucción y Fomento de la Granja. En el año 2002 presenté la creación del Instituto Nacional de la Granja, que está en nuestro programa, que está en un compromiso de generar instituciones donde los propios beneficiarios o perjudicados de las políticas estén presentes decidiendo más profundamente. Allí tenemos una granja de punta, que es la que tiene capacidad exportadora, que esa es la que hay que de alguna manera estimular, que de alguna manera hay que buscarle el contraciclo, que hay que buscarle penetrar en mercados como el argentino, porque si no le sacamos esa tapa a la olla a presión, el productor familiar o de segundo nivel se ve inundado el mercado interno y no es competitivo. Entonces en Uruguay hay granja de punta, tenemos problemas con productores del norte, con industrias grandes del norte dedicadas básicamente a los cítricos. Allí tenemos problemas grandes, un problema de escala y un problema de endeudamiento. Y de alguna manera, algunas políticas que se llevaron adelante durante muchos años, que empezaron en el gobierno de Jorge Valle, después de aquel famoso temporal, que era un fondo específico, que había una comisión fiscal que lo regulaba, lo vigilaba, que se sabía para qué iba, que tenía un componente importante para los seguros granjeros, que son muy onerosos. Eso se licuó vía ley y el gobierno lo mandó a rentas generales y ese fondo carece de autonomía para la ejecución. Me parece que fue un error y allí hay que insistir a ver si se puede recuperar eso. Con respecto a la industria láctea, nosotros el año pasado estuvimos reunidos varias veces con la Asociación Nacional de Productores, con productores de Florida, para ver cómo hacían para saltar el proceso de endeudamiento, porque el futuro era un futuro medianamente aceptable o positivo, pero se arrastraba un endeudamiento que dejaba a productores afuera de la zafra. Bueno, de hecho eso no se solucionó.
tenemos un problema de la lechería de la tranquera para adentro y la tranquera para afuera. Y estoy hablando de la industria. Y perfectamente esa comparación podría ser asimilada en algunos términos al sector arrocero. Tenemos un problema, un tema de la tranquera hacia adentro, de las chacras de arroz, y otro tema en la industria. Si no, nos explica cómo estamos exportando a Costa Rica arroz con cáscara. O no se explica cómo tenemos algunos mercados ahí que los hemos perdido en algunas licitaciones. Claro. Por un tema de costo agregado, ya no en el productor mismo, pero lo que hace la cadena, que al fin y al cabo termina siendo imposibilitando el crecimiento del sector. Claro. Presidente, ¿pueden existir tarifas diferenciales para algunos de estos sectores que hoy están más sensibles o para alguna de estas industrias? No es la idea a priori. La idea es tener tarifas baratas para todo el mundo. Que los entes no sean agentes, digamos, de generadores de divisas para rentas generales, como pasó. Porque en algún momento ese círculo se cierra. Ese círculo se cierra. Entonces, hay una definición de base, que es ¿quién genera la riqueza en el país? Yo lo dije en toda mi campaña. Y la riqueza no la generan los gobernantes. La riqueza no la genera el Estado. La riqueza la genera el que se agacha el lomo, todos los días a trabajar, que no se queja, que no grita y que está perdido en el medio de la nada y que no tiene quien lo defienda. Entonces, si realmente hay una concepción, si esa concepción es compartida, yo sé que hay mucha gente que no la comparte, es ese que tiene que tener el dinero en el bolsillo. ¿Por qué se va a sembrar una pradera? ¿O va a arreglar un alambre? ¿Va a mejorar el embarcadero? ¿Va a comprar una punta de ganado? ¿Ese se va a tecnificar? ¿Va a tener alguna herramienta? ¿O no vimos el boom de la agricultura, como se llenó de herramientas el Uruguay? ¿No? Que salieron gurises jóvenes, sobre todo, que salieron y pasaron a ser contratistas. Y fue un salto económico en su vida y una prosperidad distinta. Entonces, tenemos que volcar ahí. Y para volcar ahí, el que produce pasa raya. Ese pasa raya es lo que le cuesta y lo que gana, no hay misterio. En el aspecto, por un lado, tarifas, en el aspecto impositivo, entonces, no hay, digamos, una idea de modificar o de aumentar impuestos. Aumentar no. Presidente, me quedó una pregunta vinculada al tema de la lechería, que tiene que ver con el negocio que hizo Uruguay en su momento con Venezuela, donde hay una deuda de 30 millones de dólares aún pendiente de Venezuela con Conaprole y es naturalmente de interés por parte de los productores de cobrar eso. ¿Qué posición va a tener el próximo ejecutivo con respecto a esa gestión? Porque se entiende desde los productores que fue un negocio entre gobiernos, entre estados. Yo he estado reunido con productores, he escuchado un par de versiones sí. al respecto. El famoso cuándo se dijo el no y cuándo se embarcó, sí. Y si había en depósito o se embarcó después. Todo lo que ustedes saben que anda en la vuelta y que fue discutido en asambleas, y yo tengo buenos amigos de los dos lados que me dicen dos cosas. Lo que está claro, y todos vimos, un gobierno que se sentó en la mesa y dijo tirate que hay arenita. Sí. Claramente había un impulso, un apoyo a hacer este tipo de negocios, que puede tener no el sustento jurídico formal, pero en la cabeza del Uruguay había un canal. Se hizo una conferencia, se anunció. Bueno, por eso te estoy diciendo, recuerdo al presidente Vázquez, no me acuerdo con quién estaba ese día. Entonces, cobrarle a Venezuela no parece algo muy lógico. Yo he escuchado algunos mecanismos que no son directamente esos 30 millones, que paulatinamente se pueden ir cobrando. No tengo una decisión formada porque la cosa no está como para tirar manteca al techo. Entonces, si bien uno puede pensar que les asiste la razón, por todo este escenario que relatábamos, no tengo una definición al respecto. Hemos estado reunidos con los propios productores por este tema. La institucionalidad... El gobierno actual ya le dijo que no. Ya le dijo que no, sí. No hizo mucho. Los manigió y después le sacó el apoyo.